Mi suegro me llamó caso de caridad y dijo que mi esposa merecía más. Ahora me paga alquiler. Soy un hombre de 35 años. Casado con mi esposa Sara desde hace unos 5 años. Nos conocimos en la universidad, donde ambos llevábamos una vida bastante sencilla. No éramos grandes soñadores en ese entonces, solo queríamos un trabajo estable y un lugar propio. Sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse después de casarnos. Y la mayor parte de esa complicación ha venido de una persona, mi suegro. David. David es uno de esos hombres de negocios que se hicieron a sí mismos, construyendo una empresa de construcción desde cero. Es del tipo que piensa que el dinero es la única forma de medir el éxito y menosprecia a cualquiera que no gane 6 cifras. Como ha sido rico durante la mayor parte de su vida, cree que eso le da derecho a tener la última palabra en las decisiones de todos. Especialmente en las de Sara. Pero yo me casé con ella. No con su familia. Y nunca quise ni necesité su aprobación. Todo empezó temprano. Incluso antes de casarnos. Los comentarios de David siempre tenían un tono ácido. Una cualidad pasivo-agresiva. Decía cosas como, bueno. Sara siempre ha sido generosa cuando escuchaba sobre mi trabajo en tecnología. O, supongo que todos tienen que empezar en algún lado. Pensaba que su hija merecía lo mejor. Y yo no lo era. Pero, por mucho que me molestara, mantuve la boca cerrada. Principalmente por Sara. Los verdaderos problemas comenzaron cuando nos comprometimos. David se ofreció a pagar casi todo para nuestra boda. Al principio, pensé que era un gesto amable. Sara es su única hija. Y quería que fuera algo especial. Pero pronto me di cuenta de que pagar también significaba controlar. De repente. Todo era decisión suya, nuestros planes no importaban. Él estaba pagando. Así que tenía la última palabra. Habíamos elegido un servicio de catering familiar y modesto que nos gustaba a ambos. Pero él los canceló y trajo a una empresa de catering elegante sin siquiera informarnos. Cuando le pregunté al respecto, me dijo, si quieres ese tipo de boda, págala tú mismo. Ese era David en pocas palabras, generoso. Siempre y cuando no olvidaras quién estaba al mando. No quería empezar una pelea justo antes de la boda. Así que lo dejé pasar. Pero ahí comenzó mi resentimiento hacia él. Después de la boda, el sentimiento de autoridad de David solo empeoró. Se ofreció a ayudarnos a administrar nuestro dinero. Aunque nunca se lo pedimos. Le pedía a Sara que le llevara nuestro presupuesto mensual y luego sugería maneras de reducir gastos para vivir dentro de nuestras posibilidades. Esto no era un consejo, era una maniobra de poder. Quería mantenernos bajo su control. Recordándonos que sin su dinero éramos prácticamente unos don nadie. Un día. Hizo un gran espectáculo de cómo yo no podía permitirme ningún lujo para Sara. Sara creció con ciertos estándares. Me dijo. Quizá deberías enfocarte en elevar los tuyos. Cuando le mostré un presupuesto cuidadosamente planeado que había hecho. Simplemente me miró con una sonrisa de suficiencia. Como si pensara que yo estaba jugando a ser responsable. Sara y yo estábamos construyendo una vida que funcionaba para nosotros. Pero David no podía verlo. Él solo veía a un hombre que no ganaba lo que él consideraba dinero real. Y para él. Eso me hacía menos hombre. Para mí. La familia era importante. Y Sara lo sabía. Pero para David. Los valores familiares eran un código para hacer lo que él decía o no importaba la familia. Una vez tuve un plazo importante en el trabajo y no pude asistir a una reunión familiar. Llamó a Sara diciendo que estaba decepcionado de que no pudiera hacer tiempo para la familia. Según él. Debería haber dejado todo porque la familia viene primero. Intenté razonar con él más tarde. Pero siguió insistiendo.
Así que la próxima vez elegí asistir a un evento de mi propia familia en lugar de la suya. Era mi manera de mostrarle que él no decidía cómo priorizaba mi tiempo. No le gustó. Pero no pudo quejarse delante de Sara sin parecer mezquino. Con el tiempo, la actitud de David empezó a desgastarme. Pero aún pensaba que podía manejarlo. Luego vino la noche que cambió todo. Sara y yo estábamos esperando a nuestro primer hijo y yo estaba emocionado. Pero cuando le dimos la noticia a David, su reacción fue diferente. Me miró con una sonrisa irónica. Como si pensara que finalmente me daría cuenta de lo equivocado que estaba. Luego, frente a toda la familia, comenzó con sus comentarios habituales sobre la responsabilidad. Con un gran gesto, dijo: un hijo lo cambia todo, necesitas ponerte las pilas y ganar dinero de verdad ahora. Mi hija merece más que un salario que apenas cubre lo básico. Intenté ignorarlo. Pero siguió hablando de cómo quizás Sara estaría mejor con un hombre que pudiera darle lo que realmente merece. Fue entonces cuando perdí el control. No le dije nada en ese momento. Pero esa noche, acostado en la cama, pensé en cada insulto. En cada forma en la que había intentado hacerme sentir menos. Había estado actuando como si estuviera por encima de mí durante años. Y por primera vez no solo quería demostrarle que estaba equivocado. Quería hacerle entender que no era el pusilánime que él pensaba. Esa noche, un plan comenzó a formarse en mi mente. Sabía que había un vacío en el mercado para la consultoría de TI asequible para pequeñas empresas. Y siempre había querido construir algo propio. Al principio. No fue por despecho, quería algo que fuera mío. Algo de lo que nadie pudiera atribuirse el mérito. Empecé poco a poco. Tomando algunos clientes en mi tiempo libre mientras mantenía mi trabajo de día. Fue agotador. Pero seguí adelante y, eventualmente, mi lista de clientes creció. Sara me apoyó en todo. Sacrificando fines de semana y tiempo juntos para que pudiera trabajar. Al final del primer año, había ganado lo suficiente como para dejar mi trabajo y dedicarme a mi negocio a tiempo completo. Mientras tanto, David no tenía idea, él pensaba que apenas me mantenía y nunca preguntaba sobre mi trabajo. ¿Por qué lo haría? Asumía que no era capaz de lograr algo importante. En los años siguientes, mi negocio prosperó. Irónicamente, terminé consiguiendo clientes de la industria de David a través de contactos mutuos. Me enteré de que su empresa estaba pasando por dificultades, se había sobreextendido. Hipotecó su casa y tomó un gran préstamo para mantenerse a flote. Pero un contrato importante en el que había apostado se vino abajo. Y de repente estaba al borde de la bancarrota. Incluso escuché que estaba cerca de perder su casa. Al principio pensé en ayudarlo. Tal vez ofreciéndole un préstamo por el bien de Sara. Pero luego recordé cada mirada arrogante. Cada insulto. Nunca aprendería si lo rescataba. Entonces, en lugar de eso, llamé al banco y compré su hipoteca directamente. No se lo dije a Sara de inmediato, quería tener todo en su lugar antes de que alguien lo supiera. Pero una vez que los papeles estuvieron firmados, se lo conté. Ella estaba sorprendida. Pero entendió mis motivos. Sabía mejor que nadie cómo su padre había tratado de menospreciarme. Y honestamente, creo que estaba un poco impresionada. La siguiente vez que vimos a David, se veía cansado. Desgastado. A mitad de la noche, me apartó para hablar. Intentó actuar con casualidad, diciendo que estaba buscando a alguien que alquilara su casa temporalmente mientras resolvía las cosas. Nunca pidió ayuda directamente, el orgullo de David seguía allí. Incluso sin su dinero. Lo miré a los ojos y le dije, de hecho, ya la compré. Por un segundo. Solo me miró. Luego su rostro palideció.
¿Qué quieres decir con que la compraste?, preguntó. Casi susurrando. La compré al banco. La casa es mía ahora. Respondí, manteniendo la calma en mi voz. Intentó protestar, diciendo que era una situación temporal. Pero lo interrumpí. Tal vez sea hora de que te concentres en vivir dentro de tus posibilidades. Le dije, repitiéndole sus propias palabras. Se quedó allí, sin palabras, completamente desprevenido. Este era un hombre que se enorgullecía de su control, de su influencia, de su posición en la vida. Ahora estaba dándose cuenta de que yo tenía las cartas por una vez, él era quien dependía de la misericordia de alguien más. Y ese alguien era yo. Después del impacto inicial, David intentó una nueva táctica. Dijo, si vas a ser mi casero, al menos ten la decencia de mantener la renta razonable. Su voz tenía un tinte de desesperación que casi sonaba como una súplica. Pero yo sabía que David no pedía, exigía. Manteniendo una expresión neutral. Le respondí, no te preocupes, David. Mantendré la renta en línea con el mercado. Justo es justo, ¿verdad? Quiso discutir. Pero no pudo encontrar las palabras. Por primera vez, David era el que no tenía poder. El que no tenía la última palabra. No presumí, simplemente le entregué una copia del nuevo contrato de arrendamiento. Ya preparado con tarifas actuales y justas. Miró el papel en silencio y, sin decir una palabra más, firmó. Pero David no lo dejó pasar. Ni siquiera después de firmar el contrato de arrendamiento dejó de intentar hacer valer su influencia de alguna manera. Era como si no pudiera soportar la idea de que yo tuviera la ventaja en algo. Se inventaba pequeñas maniobras, intentando socavarme sutilmente. Recordándome que él seguía siendo David, el hombre de la familia. Una noche, David sugirió un nombre para nuestro hijo recién nacido. Propuso que le diéramos a nuestro hijo su apellido. Según él, nuestro hijo merecía llevar el legado de la familia. Me miró mientras lo decía, como desafiándome a decir que no, intentando arrastrarme de nuevo bajo su dominio. Sonreí y dije, en realidad, a Sara y a mí nos gusta la idea de que nuestro hijo construya su propio legado. Nos quedamos con mi apellido. Su rostro se tensó y pude notar que no estaba acostumbrado a escuchar un no. Pero no insistió. Sabía que esa era una batalla que iba a perder. David también trató de reafirmar su supuesta autoridad en el área en la que siempre pensó que yo era inferior, mi carrera. Sugirió que trabajara para él, presentándolo como una oportunidad para aprender de él mejor. Pude ver el cálculo en sus ojos, no estaba ofreciendo un trabajo. Estaba intentando volver a ponerme bajo su control. Solo negué con la cabeza. Gracias. Pero me va bastante bien dirigiendo mi propia empresa. No pudo decir nada ante eso sin admitir que se había equivocado sobre mi potencial. Vi la frustración en sus ojos. Pero no pudo responder. Luego estaba la cuestión de la decoración. Dado que éramos los dueños de la casa, Sara y yo comenzamos a hacer algunas reformas, pintar, arreglar el jardín. Cosas para hacerla nuestra. David se quejó de cada cambio, diciendo que la casa se veía mejor antes. Como si eso fuera a detenernos. Le respondí, bueno. A nosotros nos gusta así, y seguí adelante. Sabía que no había nada que pudiera hacer. Pero pude ver que le molestaba no tener control. Ni siquiera sobre el aspecto de su propia casa. Después de unos meses, la actitud de David parecía desgastarse, la realidad de la situación finalmente había calado en él. Una tarde, se me acercó fingiendo ser casual, mencionando que estaba teniendo algunos problemas de salud y que podría necesitar una reducción temporal en la renta. Intentó jugar la carta de la simpatía.
insinuando que era mi deber ayudarlo como familia. Sabía que no estaba realmente enfermo. Estaba jugando su última carta. Esperando que cayera en la trampa. Yo estaba dispuesto a ayudar si me lo hubiera pedido con un poco de humildad. Pero en cambio vi esto como otro intento de manipulación y no podía dejar que se saliera con la suya. Lo miré a los ojos y le dije, claro. David. Estaría dispuesto a bajar la renta si puedes hacerte cargo de algunas tareas básicas de mantenimiento en la casa, trabajo en el jardín. Reparaciones menores, trato justo. ¿Verdad? Vi el destello de sorpresa y luego de ira en su rostro. Quería pelear. Pero no podía admitir que no estaba dispuesto a trabajar para conseguir un respiro. Finalmente. Aceptó. Y vi cómo se daba cuenta de que su petición se le había vuelto en contra. Después de eso, las cosas cambiaron. David parecía finalmente entender que su era de control había terminado. No intentó darme consejos ni presionar para tener la última palabra en la familia como antes. Seguíamos viéndonos en reuniones familiares. Pero él estaba notablemente callado. Sara también lo notó y me admitió que siempre había sabido que su padre era controlador. Pero verme enfrentarlo le hizo darse cuenta de cuánto había llegado a imponer su voluntad sobre los demás. Estaba orgullosa de mí. Y eso por sí solo hacía que todo valiera la pena. No se trataba de venganza o de ponerlo en su lugar. Se trataba de construir algo por mí mismo y para mi familia. David había pasado años tratando de hacerme sentir como si no fuera suficiente. Pero ahora él vivía en la prueba de que estaba equivocado. Poseer su casa no era la verdadera victoria fue demostrarme a mí mismo y a Sara que no necesitaba la aprobación de nadie para tener éxito. Al final, David me enseñó una lección valiosa: el éxito no se mide según los estándares de los demás. Y él nunca tendría control sobre mi vida ni sobre mi familia nuevamente. Después de ese momento decisivo, todo fue diferente. David parecía haber perdido el interés en imponerse o en competir conmigo. Quizás porque finalmente había entendido que no tenía el poder sobre mí que creía tener. Lo veía en las reuniones familiares. Siempre más reservado. Casi como si hubiera aceptado su nueva realidad. A pesar de todo, manteníamos una relación cordial. Principalmente por Sara y para evitar conflictos innecesarios. Pero el equilibrio de poder había cambiado para siempre. Y ambos lo sabíamos. Mi relación con Sara también se fortaleció. Al ver cómo enfrenté a su padre. Ella comprendió cuánto significaba para mí proteger nuestro espacio y construir algo juntos. Sin influencias externas. Estaba orgullosa de mí y, más que nada, estaba feliz de que finalmente tuviéramos una vida que funcionaba para nosotros. Sin la sombra constante de las expectativas de David. Para Sara. Fue un alivio poder vivir su vida sin sentir que tenía que satisfacer los estándares inalcanzables de su padre. Con el tiempo, mi empresa creció aún más. Y logramos construir la estabilidad que siempre habíamos soñado. No éramos ricos. Pero teníamos una vida plena. Y eso era suficiente para nosotros. David siguió adelante en silencio. Y aunque nunca admitió abiertamente su derrota o pidió disculpas, creo que entendió que su visión del éxito era diferente a la nuestra. En última instancia, lo que comenzó como una lucha por respeto y autonomía se convirtió en una lección importante para ambos. Aprendí que el éxito no se mide por el dinero o la influencia, sino por la satisfacción de saber que estás construyendo algo que verdaderamente amas y valoras. Para David, quizás fue una llamada de atención sobre la importancia de respetar las decisiones de los demás, especialmente las de su propia familia. Al mirar hacia atrás, no siento resentimiento ni odio hacia él. Al contrario, le agradezco de alguna manera porque, sin esos desafíos, quizá nunca habría encontrado la motivación para crear algo propio. Hoy, sé que el camino que elegí fue el correcto.
Y lo mejor de todo es que lo logré sin depender de la validación de nadie. David sigue siendo parte de nuestras vidas. Pero ahora, en un papel distinto. Uno en el que no tiene el control. Y eso es suficiente para mí. A medida que los años pasaron, esa nueva dinámica se consolidó. David siguió estando presente en nuestras vidas. Pero de una forma más moderada. Ya no daba órdenes ni intentaba imponer su voluntad. En lugar de los comentarios sarcásticos y las sugerencias insistentes. Sus interacciones conmigo eran más cuidadosas. Casi como si reconociera, sin decirlo, que había pasado un límite y que ahora nuestra relación estaba en otros términos. Sara y yo nos centramos en nuestro hijo y en la vida que habíamos creado juntos. Nos aseguramos de criar a nuestro hijo en un ambiente de respeto y de apoyo. Algo que ambos valorábamos profundamente. David se convirtió en un abuelo cariñoso. Y con el tiempo, comenzó a construir una relación genuina con nuestro hijo. Basada en el amor y no en la presión de cumplir con sus expectativas. A pesar de su carácter difícil, David encontraba momentos para compartir con su nieto y mostrarse vulnerable de maneras que nunca había hecho antes. Creo que, a su manera, estaba tratando de enmendar los errores del pasado. Aunque nunca lo dijo abiertamente. Su tiempo con nuestro hijo fue una especie de redención silenciosa. Una oportunidad de mostrar cariño sin las exigencias que solía imponer. Mi empresa continuó creciendo. Y Sara y yo alcanzamos la estabilidad financiera con la que habíamos soñado en nuestros primeros años juntos. Sin embargo, a diferencia de David, nunca definimos nuestro éxito por el dinero, para nosotros. El verdadero logro era haber construido una vida que reflejara nuestros valores y nuestras decisiones. Libre de la influencia externa. A veces, David y yo teníamos conversaciones tranquilas. Como dos hombres que han llegado a una tregua tácita. Aunque nunca pidió disculpas ni reconoció sus errores de manera directa. Yo veía en él a alguien que había aceptado las cosas como eran y, de alguna manera, respetaba mi lugar en la vida de su hija y su nieto. En última instancia, aquella historia, llena de tensiones y desafíos, resultó en una transformación positiva para todos nosotros. Yo me convertí en una versión más fuerte de mí mismo. Alguien capaz de defender su familia y sus convicciones sin miedo. Sara vio cómo construimos un hogar basado en nuestras propias reglas. Y David, a su manera, aprendió que el amor y el respeto no pueden forzarse ni comprarse. Al final del día, esa lucha de poder se desvaneció y fue reemplazada por algo más genuino. Un entendimiento de que el verdadero éxito es construir una vida que realmente nos haga felices. Una vida donde el respeto mutuo prevalezca sobre cualquier necesidad de control o dominio.